envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Así que vamos a leer Gálatas. Volvemos a Gálatas, vamos a leer capítulo 6, ¿sí? Versículo 1 al 10. Vamos a leer de manera alternativa, empiezo yo, ¿está? Y ahí dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque cada uno llevará su propia carga. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, te damos muchísimas gracias por este nuevo servicio dominical. Gracias por venir a nuestro encuentro cuando estábamos perdidos en nuestro mundo. Gracias por permitirnos conocerte y experimentar la salvación. Ayúdanos a tener oídos atentos y un corazón abierto a recibir lo que tu palabra nos manda hacer el día de hoy, para que seamos practicantes, profesantes de esta fe que nos ha salvado. Gracias, Señor, por este tiempo. Guíanos con tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que leamos juntos el versículo clave, ¿sí? Es el versículo 2. ¿Ya? Sobrellevad las cargas, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cumplid la ley de Cristo. Finalmente hoy estamos concluyendo la serie de mensajes que estuve compartiéndoles en base a la epístola a los Gálatas. Como vimos desde un principio, Pablo fue un apasionado en defender el mensaje puro del Evangelio, que estaba siendo amenazada por una corriente legalista. Similar a lo que estuvimos viendo estas semanas, nuevamente la iglesia estaba siendo confundida por maestros judaizantes que afirmaban que la salvación requería obras de la ley, con la circuncisión como estandarte. Pablo insistió en la verdad de que no somos justificados por obras, sino por la fe en Cristo. Habíamos visto Gálatas 2:16, que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Las cartas de Pablo tienen una estructura en común. Los primeros capítulos las dedicaba a la parte doctrinal y los últimos los dedicaba a la parte práctica. En el capítulo 5, Pablo había dicho a los Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Solo así podrían llevar el fruto del Espíritu Santo manifestado en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, en el capítulo 6, nos enseña cómo ese fruto espiritual se ve concretamente en nuestras relaciones
interpersonales. Oro para que Dios nos haga vivir en el Espíritu Santo dentro de la comunidad cristiana y así cumplamos la ley de Cristo. Amén. Sobrellevad los unos la carga de los otros. Vamos a leer juntos el versículo 1. Ahí dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo comienza llamándolos hermanos, es decir, que se dirige a los hermanos de la fe, o sea, a la iglesia. Ahora bien, también añade: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Con esto, Pablo deja claro que, a pesar de que han sido salvos por la gracia de Jesús, aún así puede que los cristianos caigan en pecado. Si bien hemos sido justificados por la sangre de Cristo, en lo que resta de nuestra vida en esta tierra, debemos vivir luchando contra la corriente de este mundo caído y eventualmente podremos sucumbir a las tentaciones. No es una noticia nueva para nosotros, pero a pesar de nuestras debilidades, la Biblia nos manda a andar en santidad. La iglesia de Dios debe ser pura y sin mancha, como dice Efesios 5, 26, 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo tanto, cuando vemos a un hermano en pecado, no debemos pasarlo por alto ni encubrirlo, ya que puede influenciar negativamente a los más débiles en la fe, y así puede contaminar y debilitar a la iglesia. Entonces, ¿cómo debemos tratar al hermano que fue sorprendido en alguna falta? Pablo dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Con espirituales se refiere justamente a aquellos que andan en el espíritu y no satisfacen los deseos de la carne. Los espirituales son los que dan el fruto del espíritu. Los maduros en la fe deben restaurar al hermano débil que cayó en pecado con mansedumbre. Sin embargo, es mucho más propio de nuestra naturaleza pecaminosa ser rápidos en criticar, juzgar y condenar el pecado de los demás. Pero, si somos espirituales, si andamos en el Espíritu Santo, nuestra espiritualidad, nuestra madurez debe ser manifiesta, especialmente en cómo tratamos a un hermano que está en falta. En lugar de murmurar, despreciarlo y reprobarlo, debemos restaurarlo. La mansedumbre es necesaria porque el proceso de restauración implica exhortar al arrepentimiento. La palabra restaurar en griego se usaba en la medicina para unir los cabos de un hueso fracturado. Entonces podemos darnos una idea de cuán doloroso es este proceso cuando un hueso es quebrado, ¿verdad? Por eso, la restauración al hermano en Cristo debe hacerse con amor y paciencia, con la intención de sanar y no de destruir. ¿Cómo podríamos tener este corazón cuando el pecado es indignante? Pablo dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La mansedumbre o humildad viene de entender que nosotros mismos también somos débiles
y podemos caer incluso en el mismo pecado que condenamos, si es que no andamos guiados por el Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu, nadie puede vencer al pecado. Y si no caemos en pecado es por la gracia de Dios que nos sostiene, no porque seamos superiores o más fuertes que los demás. Quizá no caigamos en el mismo problema, pero todos sufrimos diversos tipos de tentaciones. Meditar constantemente en la palabra nos lleva a examinar nuestro corazón a su luz. Descubrir nuestra propia debilidad al pecado es lo que nos vuelve tiernos y humildes en el trato con los demás. De esta manera es que podemos restaurar a nuestros hermanos como Cristo nos restaura a cada uno de nosotros con su espíritu de mansedumbre. Este mismo Cristo fue el que restauró a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. No solo le salvó la vida de aquellos que la quisieron apedrear, pero se fueron acusados por su conciencia, sino que le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El orgullo mata al hombre, pero la humildad restaura al pecador. La iglesia debe ser un refugio en donde podamos sentirnos seguros de poder reconocer nuestras faltas y así recibir restauración y sanidad. Luego, en el versículo 2, Pablo nos exhorta: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En un mundo cada vez más individualista y egoísta, en donde cada uno lucha por su lado para alcanzar felicidad y bienestar, la unidad de la iglesia debe ser el faro que conduce a otros a Cristo. No fuimos llamados a vivir nuestra salvación de manera separada y aislada del resto, sino que Dios nos llamó a formar un solo cuerpo en Jesús. Todos los hermanos somos miembros de un mismo cuerpo. Cuando uno se quiebra el brazo, va al hospital. Y en el hospital el traumatólogo lo que hace es enyesar el brazo. Y una vez enyesado, en la mayoría de los casos se coloca un cabestrillo. ¿Saben lo que es el cabestrillo, no? Es lo que Carolina, que es enfermera, sabe. Envuelve acá, ¿no?, el cuello y queda el brazo colgando. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? No lo voy a explicar porque es muy largo. Pero de esta manera el cuello sobrelleva la carga del brazo. ¿Se dan cuenta? De la misma manera, si un miembro tiene una carga muy pesada para llevar, los otros miembros deben sobrellevar sus cargas. Esta es una de las formas más evidentes de nuestra unidad en Cristo. Cuando Pablo habla de cargas, en este caso se refiere a dificultades, aflicciones, problemas que las personas no pueden resolver por sí mismas. Por lo tanto, no solo es bueno, sino que es hasta necesario apoyar y acompañar a nuestros hermanos en periodos de sufrimiento y dolor. Esto es lo que hacemos cuando dedicamos tiempo para estar presentes, para escuchar, para compartir, para orar por ellos. Y así es como se comporta una iglesia que es el cuerpo de Jesús. De esta manera, dice Pablo, cumplimos la ley de Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere con ley de Cristo? Se refiere a la ley de amor que nos dejó a través de su sacrificio y ejemplo. Jesús dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Romanos 13:10 también agrega, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sobrellevar las cargas los unos a los otros es una manifestación clara del amor que Dios demanda. De hecho, Jesús mismo fue el primero que sobrellevó nuestra carga inmensurable de pecado y la cargó hasta la cruz para traernos salvación y vida eterna. ¿Cuánto más nosotros deberíamos dejar al lado nuestra apatía, nuestra superficialidad para ser más empáticos e involucrarnos con la necesidad de nuestro prójimo? Una iglesia que no ora ni se preocupa por la necesidad física, material, espiritual de sus miembros, no vive en el Espíritu ni tiene a Cristo como cabeza. El versículo 3 continúa diciendo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El hombre caído es orgulloso por naturaleza, porque el Espíritu Santo no puede convencerlo de su pecado porque no mora en él. Pero en la medida que uno va conociendo al Dios Santo, más va reconociéndose como un sucio pecador. Solo cuando nos acercamos a la presencia y santidad de Dios podemos ver más claramente nuestra inmundicia y así confesar que somos pecadores indignos de su perdón. Pero el orgulloso vive en su propio engaño. Incluso alguien tan espiritual como Pablo dijo en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Y qué dice Isaías 64 acerca de nuestra justicia? Ahí dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que si tenemos algo bueno en nosotros, es solamente por el don de Dios. Esto mismo afirma Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Cómo podemos salir de nuestro orgullo y de nuestro autoengaño? Versículo 4 y 5 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. En vez de concentrarnos en supervisar la vida de los otros, debemos examinar nuestra conducta. Y si al ver nuestra vida no podemos contemplar la obra del Espíritu, entonces no caigamos en el engaño comparándonos y consolándonos con la vida de otros que están peor. Caso contrario, si al ver en nuestra vida vemos el fruto del Espíritu, entonces demos gloria a Dios por su milagro en nuestra vida. La frase gloriarse solo respecto de sí mismo implica agradecer la transformación que Dios obró en nosotros, pero en la intimidad, no delante de los demás. Esto es llevar nuestra propia carga o responsabilidad. Pablo dijo que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero aquí cada uno llevará su propia carga. Quiere decir que cada uno de nosotros debe ser responsable de su papel delante de Dios.
El sobrellevar las cargas de los otros no debe ser una excusa para que vivamos nuestra vida de manera irresponsable. Es bueno sobrellevar las cargas de los otros mientras también nos ocupemos de nuestra propia responsabilidad y salvación. El versículo 6 termina diciendo: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Fuimos salvados para compartir la gracia de Jesús en comunión. Y en particular, aquí nos dice que debemos dar gracias a aquellos que nos enseñan la palabra con paciencia y amor. Demos gracias a Dios por todos los maestros bíblicos que tenemos en nuestra iglesia. Muchas veces lo damos por sentado, pero es un carácter muy particular y hermoso de nuestra iglesia en particular. Hacer partícipes de toda cosa buena a nuestros líderes implica entonces, entre otras cosas, no faltarles el respeto. ¿Cómo? Siendo inconstantes. Y en caso de no poder participar de un estudio bíblico personal o grupal, mínimamente debemos avisar con antelación. De esta manera, demos gracias al pastor Gustavo, que prepara y predica fielmente la palabra de Dios cada semana. Demos gracias a Dios por los líderes y diáconos que están día a día sirviendo en la obra del Señor. Y demos gracias a Dios que se manifiesta a nosotros a través de su palabra mediante la guía del Espíritu. Amén. Segunda parte, se cosecha lo que se siembra. El versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta verdad espiritual es entendida y aceptada incluso por los que no creen, porque es notorio incluso en la naturaleza. Cada uno cosecha lo que siembra. Ahora bien, esto que es tan simple y obvio en la teoría, en la práctica es difícil de aceptar. Como vimos, aquellos que viven comparándose con otros para justificarse, viven engañándose a sí mismos. Y cuando el engaño se extiende a tal punto, empiezan a pensar que esta vida superficial, religiosa, es la vida verdadera. Viviendo de esta manera, quizás logren engañar a los que se encuentran a su alrededor. Pero no se dan cuenta de que el único juez verdadero puede ver más allá de las apariencias y puede escudriñar los corazones. Podemos tener éxito engañando a todo el mundo y hasta podemos engañarnos a nosotros mismos. Y podemos autoconvencernos de esta mentira. Sin embargo, Dios no puede ser burlado y Él juzgará a cada uno según sus obras. Según lo que sembremos, eso también segaremos. Es por ello que Cristo enseñó también en el monte, diciendo en Mateo 7, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. De manera similar, en este pasaje, el versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
El que siembra para su carne, es decir, el que vive buscando satisfacer sus propios deseos carnales, tarde o temprano terminará experimentando corrupción. Aquí la palabra corrupción hace referencia a la descomposición o putrefacción que experimentan los alimentos mal conservados. Y esto nos da una pauta de que los que siembran para la carne no viven en la misma condición de pecado todos los días, sino que la vida de arrepentimiento lleva al hombre a vivir cada vez más alejado del perdón de Dios, y su vida espiritual empieza a experimentar un empeoramiento progresivo. Este deterioro no solo se ve reflejado en su relación con Dios, sino que también repercute en sus relaciones con otros. Jesús mismo dijo en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿cómo podemos evitar sembrar para la carne? Sembrando para el Espíritu. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembrar para el Espíritu es vivir guiados por el Espíritu Santo. Su bondadosa guía y compañía nos permiten experimentar este milagro maravilloso de la vida eterna. Nos lleva a ser habitantes del reino de Dios en esta tierra. No tenemos que esperar hasta la muerte o hasta la venida de Cristo para ver el reino de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu, podemos ver un anticipo del reino consumado de Cristo en nuestro presente. ¿No es esto maravilloso? El universo entero no puede hospedar a un Dios tan magnífico y excelso. Sin embargo, este Dios inmenso se hizo hombre para habitar entre nosotros. Nos salvó y finalmente nos envió a un consolador para habitar no solo entre nosotros, sino dentro de nosotros. Hermanos míos, si sembramos para el Espíritu, Cristo nos da la bienvenida hoy a la vida eterna. Finalmente, Pablo nos presenta una última exhortación. Los versículos 9 y 10 dicen: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Si bien la vida que siembra para el Espíritu promete cosecha de bendición espiritual, esto no quiere decir necesariamente que la vida cristiana es fácil, ni mucho menos. Hay momentos en que sentimos cansancio, en que sentimos desánimo, hasta el punto que nos sentimos desmayar. Esto se debe a la naturaleza de la batalla espiritual que conlleva vivir guiados por el Espíritu. Pablo nos advierte en Efesios 4, ahí dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Sembrar para el Espíritu implica entonces caminar en contra de la corriente pecaminosa y hostil de este mundo. Mientras nuestro enemigo está al acecho, sí o sí viviremos días malos. Pero Pablo nos exhorta a no cansarnos, a no desmayar, a resistir y a estar firmes en nuestro llamamiento. De esta manera,
Incluso en el día más malo podremos experimentar la gracia y la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Esa es su promesa. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. La palabra oportunidad no se refiere a ocasiones puntuales o esporádicas, sino que se refiere al tiempo determinado por Dios de toda nuestra vida en esta tierra. Jesús dijo en Juan 9, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, entonces, que en cada circunstancia, sea favorable, sea desfavorable, aún en medio de 1000 quehaceres y obligaciones, en cada momento de nuestra vida es una oportunidad para hacer bien. No podemos poner excusas delante de aquel que, aún cansado y ocupado y crucificado, nunca dejó de servir a aquellos que estaban cerca suyo. Nuestro tiempo en esta tierra es sumamente corto. Salmos 90 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Moisés, quien fue que escribió este salmo, llegó a vivir 120 años y él mismo dijo que la vida es corta y pasa rápido como una flecha tirada. Debemos aprovechar nuestro limitado tiempo de vida haciendo bien. Y Pablo aclara que debemos hacer bien a todos. Esto va en contra de favorecer y servir solamente a aquellos que nos caen bien. Con la palabra todos, Pablo involucra incluso a aquellos que son difíciles de amar, a aquellos con quien solemos tener roces y malos entendidos. Y 1 Pedro 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. Como dice la frase, debemos hacer el bien sin mirar a quién. Sin mirar a quién. Por último y no menos importante, Pablo destaca que debemos hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto nuevamente parece una obviedad, pero para muchos representa una prueba difícil. Lo más lógico y natural para un discípulo de Jesús es sentirse cómodo y querer rodearse con otros hermanos en Cristo para apoyarse mutuamente y seguir creciendo en la fe. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos sentimos más a gusto invirtiendo tiempo, recursos para aquellos que permanecen en vidas de perdición? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios se sienta más a gusto rodeado de amistades paganas? No tiene ningún tipo de sentido. En 2 Corintios 6 se nos advierte, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Debemos examinar seriamente nuestros corazones porque está en juego nuestra salvación. Si nuestras relaciones en el mundo no tienen un propósito evangelístico, sino que solamente para pasar un buen momento, puede que todavía estemos sembrando para la carne. De nuevo,
no nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios lo ve todo. Vivamos sembrando para vida eterna, porque a su tiempo segaremos. Salmo 126, 5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y esa es la promesa de Dios en su palabra. Esa es nuestra esperanza. La cosecha de la bendición espiritual puede demorar, pero llega en el momento justo. Dios no olvida la lucha espiritual de aquellos que sembraron constantemente con lágrimas. A su tiempo, a su debido tiempo, segaremos. Mientras tanto, vivamos, restaurando a nuestros hermanos caídos y en desánimo. No estamos solos en este campo de batalla, así que sobrellevemos nuestras cargas unos a otros. Seamos humildes, seamos amorosos. Sembremos para el Espíritu y no nos cansemos de hacer bien, sobre todo a nuestra familia en Cristo. Dios mediante, a su tiempo, cosecharemos. Amén. Oremos juntos. Gracias, Señor, por hablarnos en este día. Gracias por regalarnos esta epístola tan maravillosa de Gálatas. Gracias por este cierre. Gracias porque nos exhortás a llevar una vida en comunión con Cristo, pero a su vez seguir sus pisadas en cuanto al servicio, en cuanto a exhortación, en cuanto a restauración a aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, en nuestra naturaleza es mucho más fácil solamente pensar en nuestro bienestar, pero ese no es el carácter que Cristo nos reveló al venir a este mundo. Ayúdanos a vivir tu evangelio de manera tal que sea natural en nosotros poder bendecir y acompañar la vida de los otros. Ayúdanos a alcanzar madurez espiritual y una vida que realmente te glorifique. Gracias, Señor, por este tiempo. Guíanos en lo que queda de este culto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Envíame a mí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.